Basado en Daniel 11, 31 al 32, compartiré el mensaje La Revolución Macabea y la Gran Tribulación. Título largo: Revolución Macabea y Gran Tribulación. ¿De qué trata? Es como un misterio, ¿no? Bueno, en realidad está hablando de un rey griego muy malvado llamado Antíoco IV. Y él mismo se puso el apodo de Epífanes. Así que su nombre completo es Antíoco IV Epífanes. ¿Y qué significa Epífanes? Significa manifestación de Dios. Así que él mismo se puso el apodo de la manifestación de un Dios. Básicamente, está diciendo que es como un Dios. Él es Dios. Así que probablemente fue uno de los reyes más malvados durante esta dinastía Seleucida. Y el texto de hoy era una profecía sobre lo que este tipo iba a hacer en el futuro. ¿Qué importa esto hoy? ¿Para qué aprenderlo? Primero, porque es del libro 6 de Historia de la Redención. Pero también hay un mensaje importante aquí que necesitamos saber hoy. La Biblia habla sobre la gran tribulación en los últimos tiempos, ¿verdad? Y la Biblia nos dice que a medida que nos acercamos a los últimos tiempos, tenemos que estar preparados para eso. Pero realmente no sabemos mucho sobre la gran tribulación. Y mucha de la información sobre la gran tribulación en realidad proviene de los eventos que ocurrieron durante el reinado de este tipo, este Antíoco IV Epífanes. Así que este tipo es una prefiguración del anticristo que vendrá en los últimos tiempos. Entonces, y su propia vida nos revela cómo será el anticristo. Así que, número uno, ¿qué es la gran tribulación? Primero aprendamos sobre eso. A veces también se le llama la gran tribulación de 7 años, porque en el libro de Daniel se habla de este periodo de 7 años, donde habrá una tribulación terrible para los creyentes, una tribulación que nunca ha sido tan mala desde el principio del mundo. En Mateo 24:21, Jesús dijo: porque habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. De eso habla este versículo. Es la gran tribulación del final, y va a ser una tribulación que ocurrirá justo antes del regreso de Cristo. Y la gran tribulación de 7 años. Todo eso es malo, pero especialmente en la segunda mitad, en los últimos 3 años y medio, será aún más devastador. Eso es lo que Daniel profetizó en Daniel, capítulo 9, versículo 27. Él dice: y él hará un pacto firme con muchos por una semana. Así que aquí una semana no se refiere a una semana de días, sino a una semana de años. Entonces, esos son 7 años, ¿verdad? ¿Y quién es? Él aquí, él es el anticristo. Así que el anticristo hará un pacto con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de grano. Y sobre la ala de las abominaciones vendrá uno que desola, hasta que la destrucción total, la que está decretada, sea derramada sobre el que desola. Entonces, aquí ves que dice, a la mitad de la semana, ¿qué va a hacer? Va a poner fin al sacrificio y a las ofrendas. ¿Qué son los sacrificios y las ofrendas? En términos de hoy, eso sería la adoración. Así que justo a la mitad de esos 7 años, Él va a poner fin a toda adoración. Por eso dije que la segunda o la última mitad de 3 años y medio será más terrible. Será aún más devastador. Así es como se supone que debe verse esto. Digamos que estos son los 7 años de la gran tribulación. Justo en la mitad, el anticristo. Es el fin de toda adoración.
Así que durante estos últimos 3 años y medio no puedes ir a la iglesia, no puedes adorar, no se proclama la palabra. Solo tienes la palabra que has aprendido, la fe en tu corazón, para poder sostenerte durante estos últimos 3 años y medio. Por eso es una prueba terrible. Y si ves Mateo 24, esa es la enseñanza de Jesús sobre los últimos tiempos. Y no estamos hablando de ese capítulo, pero déjame darte un breve resumen. Mateo 24, versículos del 4 al 14, tratan sobre los primeros 3 años y medio aquí. Y luego Mateo 24, versículos del 15 al 28. Hablan sobre los últimos 3 años y medio. Entonces, ¿cuál es ese evento que marca el comienzo de estos últimos 3 años y medio aquí? ¿Cuál es esa línea divisoria? Bueno, eso es Mateo capítulo 24, versículo 15. ¿Ok? Entonces, Mateo. El capítulo 24, versículo 15 de Mateo nos muestra cuál es esa línea divisoria que comienza y que marca el inicio de los últimos 3 años y medio. ¿Y qué dice el versículo? En Mateo 24, versículo 15, dice, por tanto, cuando vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel de pie en el lugar santo, el que lea, que entienda. Jesús está diciendo, entonces sabrán que el verdadero final está aquí. Los últimos 3 años y medio están a punto de comenzar. Entonces, ¿qué es esta abominación desoladora en el lugar santo? Incluso las palabras son difíciles de entender. Por eso, usaremos a Antíoco IV y lo que hizo para tratar de explicar lo que esto significa. En el texto de hoy, en Daniel 11, versículo 31, habla de alguien que establecerá esta abominación desoladora. Así que veamos lo que hizo Antíoco IV. Entonces, ¿quién era este tipo, Antíoco IV? Como dije, él fue como el peor rey durante la era griega. Él era parte de la dinastía Seleucida. La dinastía Seleucida en ese tiempo tenía el control de la mayor parte del Medio Oriente, incluyendo lo que ahora conocemos como Israel, ¿verdad? Y entonces este tipo reinó desde el año 175 antes de Cristo hasta el 163 antes de Cristo. ¿Qué fue lo que hizo? Tal como la profecía en Daniel, él prohibió todo culto a Yahvé, ya sabes, el culto judío. Prohibió guardar el día de reposo, ¿verdad? Hoy en día, nosotros guardamos el domingo como nuestro día de reposo. Él prohibió eso, prohibió que los judíos se circuncidaran y prohibió todas las demás actividades religiosas. Él ilegalizó todo eso. En el 167 antes de Cristo, hizo algo muy importante. Él estableció la abominación de la desolación. ¿Y eso qué fue? Él creó una imagen de Zeus, ¿verdad? ¿Sabes? Ese dios griego Zeus, ¿verdad? Erigió una imagen de Zeus en el lugar santo. ¿Conoces a este tipo? Zeus, el tipo con el rayo, ¿verdad? Entonces entró en el templo, en el lugar santo donde solo los sacerdotes pueden entrar, y erigió esta imagen de Zeus y les dijo a todos que se inclinaran ante ella. Así pues, la estatua de Zeus permaneció en el lugar santo durante 3 años, desde el año 167 antes de Cristo hasta el año 164 antes de Cristo. Y durante este tiempo, mientras Antíoco IV era rey, los israelitas tenían 3 sumos sacerdotes muy malvados. Sus nombres eran Jason, Menelao y Alchemos. Fueron en orden.
Primero Jasón fue el sumo sacerdote, luego Menelao y luego alquimista. Los tres eran realmente malos. Jasón, por ejemplo, sobornó a Antíoco IV para que éste pudiera convertirse en sumo sacerdote de su propio hermano. Menelao era el sumo sacerdote cuando Antíoco IV dijo: «Oh, quiero entrar a tu templo y quiero poner una estatua de Zeus en tu lugar sagrado». Y él le dijo: «Claro, pasa, bienvenido». Él fue el tipo que llevó a Antíoco al lugar santo. La Biblia dice claramente que solo los sacerdotes podían entrar ahí, ¿verdad? Ningún gentil puede entrar al lugar santo, especialmente si quiere poner una estatua de un ídolo, ¿verdad? Pero él hizo todo esto para quedar bien con el rey, tener todo el poder y ganar mucho dinero. Alquimio básicamente era lo mismo. Así que teníamos a estos tres sumos sacerdotes muy malvados al mismo tiempo, mientras Antíoco IV era rey. Esa era la situación justo en el momento en que ocurrió la revolución macabea. Veamos la revolución macabea. Cuando Antíoco IV puso la imagen de Zeus, ese fue el punto máximo de sus atrocidades. Ese fue el momento más alto de este rey malvado. Y durante ese tiempo, los judíos estaban divididos en dos grupos. Uno es bueno, el otro no. Así que, según Daniel 11, versículo 32, dice, con palabras suaves, Él llevará a la impiedad a los que actúan perversamente contra el pacto. Este es el grupo malo. Ese es el primer grupo. Y ellos escucharán a Antíoco IV y lo seguirán. Y luego el segundo grupo dice, pero el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Grupo bueno, ¿verdad? El libro de Daniel se escribió por el 500 antes de Cristo. Y la revolución macabea y Antíoco IV estuvieron presentes más o menos en el año 160 y algo antes de Cristo, ¿verdad? 164 antes de Cristo. Así que eso es como 400 años antes. Daniel está profetizando sobre lo que está pasando. ¿Qué va a pasar? Así que cuando él puso la abominación desoladora, la imagen de Zeus en el templo, y envió a todos sus soldados por todo Israel para establecer un altar a sus dioses griegos. Y quería obligar a todos a inclinarse y adorarlos. Y fue entonces cuando una familia pequeña en un pueblo llamado Modín se resistió. Se trataba de un sacerdote judío llamado Matatías. Así que cuando los soldados seleucidas llegaron e intentaron obligarlos a adorar dioses paganos, él se resistió, él luchó. Y de hecho mató a esos soldados. Eso da inicio a la revolución macabea. Entonces, lo que hizo este hombre fue llevar a su familia a las montañas y empezaron a pelear con tácticas de guerrilla. ¿Sabes lo que es eso, verdad? Cuando tienes un grupo más pequeño y débil, quieres esconderte en las montañas y atacar, solo cuando está oscuro o cuando ellos no están preparados. Para tratar de huir de sus fuerzas más grandes, ¿verdad? Así que eso fue lo que hicieron. Y así comenzó la revolución. Pero Matatías murió muy temprano en la revolución. Así que cuando él murió, su tercer hijo, llamado Judas Macabeo, asumió el liderazgo de la revolución. Y por eso se le llama la revolución macabea, por el apodo de Judas. Ese era su apodo y significa martillo.
Eso representa lo poderoso que era. Así que pelearon durante unos 3 años contra el imperio griego. Ellos eran como las personas más poderosas del mundo en ese momento. Y ganaron después de 3 años. Así que en el año 164 a.C., exactamente 3 años después, la imagen de Zeus fue colocada en el lugar santo. Judas Macabeo y su grupo derrotaron a los Seleucidas. Y en el día 25 del mes de Kislev, que en el calendario hebreo es el noveno mes, pero para nosotros esto sería en invierno como en diciembre, recuperaron Jerusalén. Recuperaron el templo y celebraron una fiesta de 8 días para volver a dedicar el templo a Dios. Así que purificaron todo el templo. Destruyeron la imagen de Zeus y encendieron todas las velas, todas las luces, y celebraron una fiesta durante 8 días, y adoraron a Dios, y volvieron a dedicar el templo. Y desde ese momento en adelante, esos 8 días se celebraron como la fiesta de la dedicación. Está en la Biblia, ¿verdad? En Juan 10, versículos 22 y 23, dice, en ese tiempo, la fiesta de la dedicación fue en Jerusalén. Era invierno y Jesús caminaba en el templo, en el pórtico de Salomón. Es invierno, así que para nosotros es como en diciembre, ahí es cuando cae la fiesta de la dedicación. Y Jesús celebró esta fiesta. Por eso él subió a Jerusalén, al templo, para conmemorar lo que hicieron Judas Macabeo y su familia, cómo vencieron a Antíoco IV y sus fuerzas, y cómo recuperaron el templo y lo rededicaron. Arriesgaron sus vidas para lograr eso. Incluso hoy en día, los judíos siguen celebrando esta fiesta, pero ahora la conocemos como Hanukkah. Seguro ya lo conocen. Al celebrar Navidad, Hanukkah coincide. Hanukkah en hebreo significa dedicación. Y se trata de lo que hicieron durante esos 8 días para rededicar el templo a Dios. Así que esa es la historia de la revolución de los macabeos. Entonces, ¿cuál es la lección histórico-redentora de esta revolución? Antíoco IV entró al templo por sacerdotes malvados, ¿cierto? Por ejemplo, era Menelao. Él lo dejó entrar al lugar santo. Así que, como este rey gentil pudo trabajar junto con el sumo sacerdote, pudieron hacer todas estas cosas sin que nadie se opusiera. Y como dije antes, estos eventos anticipan la gran tribulación de los últimos tiempos. Y la Biblia profetiza que algo similar va a suceder. La gran tribulación. Dos bestias aparecen en Apocalipsis 13:1 y el dragón se paró sobre la arena del mar. Vi una bestia subir del mar con 10 cuernos y 7 cabezas, en sus cuernos 10 diademas y en sus cabezas nombres blasfemos. Esta es la primera bestia que surge del mar. La segunda bestia está en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1. Dice, entonces vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Entonces esto significa que durante la gran tribulación va a haber animales sueltos matando gente. Cuando habla de una bestia, se refiere a seres humanos caídos. En el Salmo 49:20 dice que el hombre ilustre sin juicio es como el animal que muere. Así que van a ser dos.
Personas trabajando juntas para perseguir y atacar a los cristianos creyentes. La bestia que sale del mar simboliza un poder político como Antíoco IV. Él era un rey, ¿verdad? La bestia que sale de la tierra es llamada un falso profeta. Así que es un tipo religioso. Por ejemplo, como el sumo sacerdote Menelao. Era el sumo sacerdote, pero falso y alguien nefasto. Él no creía en Dios, así que es un falso profeta. Se unen para profanar el templo y poner la abominación desoladora. Eso es lo que la Biblia nos quiere enseñar. No será solo un rey gentil, sino que será el rey trabajando junto con este falso profeta. Otro ejemplo claro es lo que pasó en la época de Jesús. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, el nombre del sumo sacerdote era Caifás, otro tipo malo, ¿verdad? Y el rey o el gobernador en ese tiempo era Poncio Pilato. Todos hemos oído hablar de él, ¿verdad? Ellos no eran amigos, pero se hicieron amigos por una razón, para matar a Jesús. Trabajaron juntos para crucificar a Jesús. Así que la bestia del mar y la bestia de la tierra para perseguir a Jesucristo. La bestia del mar y la bestia de la tierra para perseguir a Judas Macabeo y al pueblo verdaderamente creyente. Cuando Menelao era sumo sacerdote, la gente hizo a Judas sumo sacerdote no oficial. Antes de recuperar el templo, querían un sumo sacerdote de verdad, uno creyente. Así que dijeron, Judas, ya que eres nuestro líder, sé nuestro sumo sacerdote. Con Jesús en la tierra, Caifás era el sumo sacerdote, pero para Dios no. Nuestro verdadero sumo sacerdote, Jesucristo. Así que en Hebreos 4:15 la Biblia nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Claro, este versículo está hablando de Jesús, ¿verdad? Así que, como pueden ver, durante el tiempo de Antíoco, durante el tiempo de Jesús, vemos cómo se van desarrollando los acontecimientos. Entonces, la Biblia está tratando de enseñarnos que aquí hay un patrón. En los últimos tiempos va a ser lo mismo. Cuando llegue la gran tribulación, habrá un poder político y un falso profeta que trabajarán juntos para alejar a la gente de Dios, para perseguir a los creyentes y hacer que renuncien a su fe. Así que esto nos da una idea de lo que sucederá durante los últimos 3 años y medio. Por eso debemos estudiar la palabra de Dios, debemos orar y debemos estar preparados. Porque la Biblia nos dice que, a medida que nos acerquemos a los últimos tiempos, será cada vez más difícil creer. Sabes, antes la gente solo decía, solo cree en Jesús y vas al cielo. No es tan difícil. Pero la Biblia profetiza que se pondrá más difícil. Y estamos viviendo en una época así ahora mismo, donde Satanás intentará que renuncies a tu fe. Será tan difícil creer que incluso los escogidos pueden caer y tropezar, como dice la Biblia. Por eso debemos aprender la historia redentora. Sabes, incluso en el mundo exterior, la gente dice que tienes que conocer tu historia, ¿verdad? Aquellos que olvidan su historia están condenados a repetirla. La Biblia dice igual. Ya lo saben. Deuteronomio 32:7. Recuerda el pasado, mira las generaciones. Pregunta a tu padre y él te informará. A tus ancianos y ellos te lo contarán. ¿Ves? Recuerda los días antiguos. ¿Por qué?
porque dentro de la historia redentora tenemos un vistazo de lo que va a pasar en el futuro. Tenemos las pistas que nos dicen lo que sucederá al final de los tiempos. Así que en Isaías capítulo 46, versículo 10, dice, declarando el fin desde el principio y desde la antigüedad, cosas que no han sido hechas, diciendo, mi propósito será establecido y haré todo lo que me plazca. ¿Ves? Dios dice que va a declarar el fin desde el principio, ¿verdad? Desde Génesis, a lo largo de la Biblia, se habla sobre los tiempos finales. Tiene respuestas sobre cómo sucederá el final y cómo se desarrollará. Por eso necesitamos estudiar la palabra de Dios y estudiar la historia de la redención. No porque nos interese lo que pasó en el pasado, sino porque queremos saber qué va a pasar en el futuro. Así que espero y oro para que todos seamos diligentes no solo en leer la Biblia, sino también en estudiarla y orar, para que podamos prepararnos para mantener la fe sin importar lo que pase. La Biblia nos advierte que nunca debemos confiar en lo que vemos, sino confiar en lo que hemos escuchado de Dios, la palabra de Dios. Pero llegará un momento en que todo se va a volver muy confuso. ¿Qué va a pasar? Así que espero que todos nosotros aquí en la iglesia Evergreen realmente tomemos esta palabra en serio y la grabemos en nuestros corazones. Y todo lo que hemos escuchado y aprendido, que el Espíritu Santo lo guarde en nuestras mentes, para que cuando llegue el momento podamos recordarlo, tenerlo presente y mantener la fe, para que podamos ser como los macabeos. La Biblia dice que los que conocen a su Dios mostrarán fortaleza y actuarán. Necesitamos mostrar fortaleza en la fe y actuar conforme a la palabra de Dios. Amén. Oremos. Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias por darnos la historia de la redención. Te agradecemos mucho por enseñarnos a través de tu palabra, para que podamos tener un vistazo al futuro y a lo que sucederá en los últimos tiempos. Padre, oro para que nos des sabiduría, nos permitas tener entendimiento y que podamos tener discernimiento en nuestras vidas, para que podamos distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, y entre lo que es tu voluntad y lo que no lo es. Estamos viviendo en una época en la que todo esto se están borrando los límites, pero ayúdanos a mantener nuestra fe y a guardar nuestros corazones con tu palabra, para que, como Judas Macabeo y aquellos que conocían a su Dios y confiaban en él, podamos mostrar fortaleza espiritual y que podamos actuar cuando sea necesario, para que, Dios, tú reconozcas que somos verdaderos creyentes. Te agradecemos mucho por tu guía y protección en nuestras vidas. Te agradecemos mucho por tus bendiciones. Tú nos has permitido poder ganar riqueza en el mundo y ahora, en este momento, queremos devolverte una pequeña parte como ofrenda. Ayúdanos a darla con un corazón agradecido, con un corazón alegre, y que esta ofrenda sea de bendición para nosotros también. Oro para que abras las puertas del cielo y derrames. Tu bendición está sobre cada mano que da, para que siempre tengamos algo por qué agradecer. Te lo agradecemos mucho. Glorificamos y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Demos gloria a Dios con nuestros aplausos.